felicitar a todas las personas que están aquí, que se están dando la oportunidad de estar en esta llamada de arranque. Y también me gustaría felicitar a todas las personas que han pasado ya por aquí, que la verdad es que eh, yo me he enfrentado en esta segunda ocasión que estoy aquí con ustedes a ciertos retos, ¿no? Pues normalmente estoy acostumbrada a hablar y a dar presentaciones, pero curiosamente estas presentaciones me han condicionado sin nerviosismo, sin inquietud, pero todo va en función de que la realidad es que los temas que me han tocado siento que me han movido, pero me han movido a poder compartir con ustedes. Y el compartir con ustedes no es fácil. ¿Compartir en qué sentido? En que desde ahorita se los digo, voy a tratar de, ahora sí que abrir mi corazón con al desnudo, de la forma más honesta, más genuina, con todo el respeto del mundo para todos. Y pues bueno, como bien lo decía Blanquita, el tema que me tocó a mí fue a quién estoy llamada a ayudar. Y bueno, si me ayudas con la siguiente, por favor. Que sí. Pues bueno, la anterior, por favor. Permítame, es que. Uy, uy, uy. A ver, listo. Ahí ya la dominé. Sí, ahí con esa, por favor. Ok, Ok. pues bueno, así como dice mi tema, a quién estoy llamada a ayudar, primero que nada me gustaría definir la palabra ayudar, ¿no? La palabra ayudar proviene del latín adyuvare, que se divide en el prefijo ad, que es hacia o en dirección a, y yuvare, que es ayudar, respaldar o complacer. Entonces, pues es dirigirnos o ayudar o ir hacia respaldar o hacia complacer a algo. ¿Por qué quise hablar primero de esta palabra? Pues porque la realidad es que el ser humano, por definición, somos seres sociales, somos seres que normalmente estamos dispuestos justamente a ayudar sin darnos cuenta. Y para esto, pues hay dos conceptos que son espiritualidad y humanismo, que si bien son definiciones y son palabras que no tienen nada que ver, son diferentes, cuando se entrelazan, cuando logramos entrelazar esto, nos damos cuenta que el ser humano encuentra en una total plenitud o vive en plenitud cuando vive con propósito y sobre todo un propósito de contribuir al bienestar de las demás personas. Se dice que la espiritualidad como tal es cuando permitimos que venga el sentido de la motivación desde nuestro corazón y el humanismo es justamente tomar esa motivación para de una forma directa poder ayudar a una persona a que tenga dignidad, a que tenga respeto, pero sobre todo que nosotros tengamos servicio hacia los demás. La siguiente, por favor. En este contexto, me gustaría platicarles la anterior. Y yo creo que es justo que lo hagamos porque nosotros como movimiento monarca, pues la realidad es que creo que una de las principales banderas que tenemos es la de la ayuda y la empatía en general. Entonces, el día de hoy me gustaría brindar cierto honor a esta situación que estamos viviendo ahora en día. Yo creo que algunos de nosotros tenemos amigos, algunos tendrán socios en Venezuela y yo creo que esto es sobre todo lo que nos brinda la vida y lo que nos brinda la historia, ¿no? Que siempre hay situaciones emergentes que nos permiten o nos dan la oportunidad de ayudar a las personas. Lamentablemente, ahora en día, pues nuestros hermanos venezolanos están sufriendo una situación difícil que yo creo que no se había tocado, pero que es importante que tengamos esa empatía, que nos unamos en mente, nos unamos en cuerpo y si se puede, con estrategias de apoyo, porque la realidad es que la están pasando mal. Y para esto, pues me gustaría compartirles la historia de este señor. Este señor se llama Héctor Méndez, es conocido como el Topo Mayor. El Topo Mayor nació como una institución que se formó en Topos Azteca. Esto ocurrió en el terremoto de 1985 en México. Este señor era un civil, no tenía ningún tipo de capacitación y llegando a lo que era el área de Tlatelolco, donde todos los edificios cayeron, llegó buscando a su hermano. Y sin tener conocimiento ni causa, empezó a hacer la búsqueda y a raíz de esto nace este grupo de trabajo, este equipo que ha prevalecido durante 40 años y que durante estos 40 años ha dedicado a cruzar fronteras, ha ido hasta 22 países, han rescatado miles de personas en diferentes tipos de situaciones emergentes. ¿A qué nos da esto? A que, como lo decíamos, como seres humanos somos entes sociales con la capacidad de ayudar. Y bueno, la realidad es que ahorita a lo mejor estamos muy contentos porque el día de ayer pues ganó México, ¿no? Y todos con la camiseta verde, pero la realidad es que más allá de esto,
este grupo de personas, el ejército mexicano, los rescatistas de topos aztecas, son personas que no solo se ponen a lo mejor la camiseta pues en un partido, ¿no? O que no dan una victoria en un marcador, dan algo mucho mejor y es el demostrar que México siempre tiene las ganas y los deseos de ayudar al prójimo, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, para esto, pues algunos a lo mejor me vieron en mi otra llamada de arranque, nada más para hacer un poquito de remembranza. En la otra llamada yo les comentaba que yo he tenido una situación de vida muy peculiar. Justo el terremoto de 1985, yo tenía 2 meses de vida, yo ya iba o ya me llevaba a mi mamá a la guardería y pues yo les comentaba que en ese tiempo, pues literal se estaban olvidando de mí, ¿no? Porque no lloraba yo, no había quien me sacara y la verdad es que yo desde ahí, en ese corto periodo de vida, yo recibí mi primera ayuda y esa ayuda vino de mi hermano mayor, mi hermano tenía 4 años y él les dijo a las personas que estaban afuera del edificio, pues que su hermanita estaba adentro y gracias a eso fue que pude yo salir. Entonces, la realidad es que la ayuda realmente yo la tuve desde mis primeros momentos de vida. ¿Y qué es lo que sucede? Pues es cuando ahí yo al momento de hacer una introspección, una reflexión de vida, me hago y me pongo a pensar cuál es mi misión de vida, ¿no? Yo creo que en ese tiempo, pues mi misión desde ahí fue sobrevivir para servir y esto me invitó, la que sigue, me invitó justamente a hacer un análisis de vida. Les voy a poner esta foto porque es una foto muy peculiar. En la anterior presentación yo les decía que esta niña, que se ve al centro de la foto, que luce despistada, que luce distraída, yo les decía que en realidad no estaba distraída, que en realidad yo estaba cuidando a mi hermano menor, ese niño pequeñito que se llamaba David, ¿no? Entonces, en este análisis que yo hice de esta foto, fue como que echar vueltas atrás, pensar muchas cosas y decir, bueno, en esa misión, ¿qué ha sido lo que yo he hecho a la mejor como para tratar de ayudar a la gente con la que yo tenía cerca, ¿no? Y la realidad es que yo fui como que una niña muy avanzada en algunos sentidos, ¿no? Como que mis pensamientos volaban pues a gran velocidad o a lo mejor a una velocidad que no iba de acuerdo a mi edad. Entonces, ¿cómo es que yo empecé a ayudar a las personas? En esta foto yo les puedo decir que empecé a ayudar a las personas desde el miedo. ¿Y por qué desde el miedo? Porque yo cuidaba a mi hermanito porque mi mamá me lo encargó desde que él llegó a la guardería de meses. Me decía que estuviera siempre al pendiente de él, que lo cuidara, que lo viera. Pero la realidad es que cuando yo tenía 4 años, a mí me tocó ver que un bebecito de la guardería se le murió en brazos a una maestra. Entonces, imagínense que en ese tiempo, a mis cortos 4 años, yo ya pensaba en que yo tenía que cuidar a mi hermano para que no le pasara lo mismo, para que no fuera a fallecer o que no fuera a morir. Después, si analizamos otras de las personitas que vemos en esta foto, pues está mi papá, está mi mamá y mi hermano mayor que se llama Eric. Yo les comentaba que pues lamentablemente como muchas historias de vida, pues en mi familia existió la violencia intrafamiliar. Mi papá tenía dificultades con el tema del alcohol y cuando estaba bajo la situación del alcohol, pues ejercía violencia física. En un inicio, pues era hacia mi mamá y después, ya cuando éramos un poquito más grandes, como a los 8 años, ya era con mi hermano mayor. Me gustaría platicarles algo, ¿no? Yo cuando era pequeña, cuando tenía 4 o 5 años, yo me acuerdo que yo pues me sentía molesta y me sentía molesta con mi hermano mayor porque yo decía, bueno, ¿por qué él no hace nada si es el más grande, ¿no? Porque no defiende a mi mamá. Pero a los 6 años, me acuerdo que cuando yo pedí un regalito para los Reyes, yo me acuerdo que tenía 6 años y mi pensamiento y mi petición a los Reyes fue que yo no quería ser como mis papás cuando fuera grande. ¿Cómo no quería ser? Como mi papá, porque mi papá pues tenía pues una personalidad agresiva, ¿no? De maltrato. Y en el caso de mi mamá, porque yo no me podía permitir o no podía aceptar que ella se lo dejara, se lo permitiera o fuera sumisa. Eran 6 años los que yo tenía. Sucede que yo cuando la última vez que supe que a mi mamá le puso una mano encima o que lo hizo con mi hermano, fue porque yo me puse entre ellos. Yo los defendí. Tenía como 8 años. Entonces, pues evidentemente exponiéndome a la situación de que mi papá me golpeara, ¿no? Nunca lo hizo. Hasta la fecha jamás lo ha hecho, ¿no? Entonces, sin saberlo, yo creo que a lo mejor esa valentía inocente, pues ayudó a que la situación de la violencia sí frenara en casa, ¿no? La que sigue, por favor.
Me gustaría también decirles que la realidad es que todas esas experiencias de vida no las hablo en el tema de la victimización ni en el tema, pues, de sentirme mal. La realidad es que yo creo que mi historia de vida me ayudó a ser fuerte y me ayudó a crecer mucho como persona. Y la realidad es que yo a los 12 años perdoné. Y no puedo decir que perdoné a mi papá nada más. La realidad es que cuando tú perdonas a una persona, te perdonas a ti mismo, porque te perdonas de cargar con algo que te hace sentir mal, de algún resentimiento, de alguna culpa. Te enseña a madurar. Yo tenía 12 años. ¿Puedes regresar la dos? Blanquito, por favor, se adelantó. Yo tenía 12 años y la realidad es que pues yo dije, yo no soy quien para juzgar a mi papá, la vida tiene que seguir, habrá quien lo juzgue. Y ahora en día yo les puedo decir que estoy felizmente y gustosamente con ellos. Dios me ha bendecido mucho porque los tengo. Próximamente mi papá cumple 80 años y yo los amo a los dos. Y bueno, más adelante, ya que está un poquito más grande, tenía aproximadamente unos 9 años, ellos son mis abuelitos. El primer señor es mi abuelo paterno, los otros son mis abuelos maternos. Y desde esa edad, de los 9 años, mi abuelo paterno enfermó y se lo llevó a casa a mi papá. Pues mi mamá trabajaba, nos dejaba comida, pero pues ella sí iba a trabajar. Y pues la realidad es que mi papá pues tampoco era como de brindar muchos cuidados, ¿no? Entonces, a mí me tocaba alimentarlo, no cambiarlo ni nada de eso, ¿no? Pero sí alimentarlo y sobre todo pelearme con él porque él no quería comer, yo le tenía que dar sus medicinas, las tenía anotadas, sabía qué hora le tocaban, como que esa labor de que fuera la cuidadora sí se me delegó desde muy pequeña, ¿no? Y en el caso de mi abuelo, de mi abuelo materno, él tenía ceguera, ceguera, yo desde que lo conocí, él siempre estaba cieguito, siempre que iba a un lugar que él no conocía, pues alguien lo tenía que guiar y como que siempre me daba a mí yo misma la encomienda de hacerlo, ¿no? Entonces, la ayuda también no solo llega del deseo o de la plenitud de estar consciente que lo hace, sino llega desde la intención y muchas veces no necesitas tener fuerza física, puedes hacerlo desde pequeño, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, esta imagen que les presento aquí es un recorte de una foto, de una creatividad que yo hice cuando tenía 17 años. En esta imagen lo que yo quiero mostrarles es que a veces la ayuda o la misión que tú tienes de vida nace desde el dolor o desde un duelo, ¿no? En esta imagen que ustedes ven, el chico que se ve con una chamarra azul con naranja era mi amigo, teníamos 17 años. Él falleció. Él tuvo una tumoración que es en la piel, que es melanoma maligno. Es una de las lesiones malignas más agresivas que existen. La verdad es que él no duró mucho tiempo. Y en ese tiempo yo todavía no decidía qué estudiar, ¿no? Estaba que quería estudiar de todo, todo me gustaba. La realidad es que la medicina ya estaba en mi visión, pero cuando yo hice este recorte, ahora que lo analicé, ahora que me tocó dar este tema, veo que abajo le puse, no solo busco no defraudar a alguien, sino también busco ayudar a muchos. Y yo ponía que cada uno de los éxitos y fracasos que iba a tener en mi vida se los dedicaba a él. Entonces, sí, en parte influyó mucho esa situación, ¿no? También cuando en su momento mi mamá se enfermaba, yo tenía 6 años y me acuerdo que pensaba y decía, ¿y si mi mamá se muere? O sea, ¿qué vamos a hacer, no? Éramos muy pequeños y no teníamos como que a lo mejor la fortaleza como para salir adelante solos. Entonces, en función de esto, de analizar un poquito en retrospectiva las cosas o las particularidades o algunas acciones que puedo decir que ya desde ahí nacían en mí, en el propósito de buscar y o de brindarle ayuda a alguien, pues es como inicia esto, ¿no? ¿A que sí? ¿Qué sucede? Llega un punto en el que yo decido, pues, reconstruirme o decido reinventarme, ¿no? ¿Qué sucede? Yo estudio medicina, el lema de la UNAM siempre es Alice Vivere, vivir para servir. Estudio la carrera de médico cirujano, termino, hago una especialidad dura, difícil, que siempre está de frente a la muerte, que es urgencias médico-quirúrgicas, encantada yo de eso. Después tengo la oportunidad de hacer otra especialización que es en atención a las adicciones
y siempre buscando como que la forma de capacitarme, ¿no? Aprender más, aprender más. Hice 2 maestrías, después hice mi doctorado y después resulta que llega un punto en el que yo tengo que romper ciertos esquemas, romper ciertos arquetipos que uno trae, porque cuando nosotros estamos en la carrera de medicina, sí nos enseñan un poco de medicina preventiva, pero la realidad es que nosotros trabajamos para la medicina curativa, ¿no? Y entonces llega sin sino a mi vida. Yo no, nunca había trabajado, nunca había escuchado de redes de mercadeo. Y entonces yo en la búsqueda de buscar una medicina preventiva me encuentro con Cincino, ¿no? Esta farmaconutrición basada en pruebas la veo como una oportunidad donde yo le puedo ayudar a la gente, pero desde la prevención para de una u otra forma disminuir la estadística de todas las personas que tenemos en nuestro país, ¿no? Nuestro país que pues al final de cuentas es un país que está enfermo, ¿no? Entonces, lo veo como una puerta de oportunidad para integrarlo justamente como la medicina preventiva que nosotros buscamos, ¿no? Que cada uno de nosotros buscamos. La que sigue, por favor. Y entonces, primero surge esta situación. ¿A quién estoy llamado a ayudar? ¿No? Si lo vemos en la parte humanística, profesional, obviamente para mí fue una pregunta bien abierta, muy amplia, ¿no? Yo puedo decir que a todos, porque pues la realidad es que lo que nosotros aprendemos, lo que a nosotros nos gusta, lo que nos mueve en vocación desde el corazón, ¿no? Entonces, pues yo puedo decir que les tengo que ayudar a mis pacientes, ¿no? Tanto a mis pacientes crónicos, a mis pacientes de urgencias, a mis pacientes de adicciones, mis pacientes que tienen temas de salud mental, pero la realidad es que también me siento en el deseo de ayudarle a mi familia, de servirles a mis papás, a mis sobrinos, pero aparte el hecho de pensar que yo tengo que ayudar a esos médicos en formación, esos médicos jóvenes, esos médicos que están buscando una preparación profunda para poder después desarrollarse como profesionales de la medicina. Y no solo ayudarlos en el tema de que ellos crezcan profesionalmente, sino ayudarlos porque al final de cuentas son nuestros médicos del futuro, ¿no? En el área de lo que es la oportunidad de negocio que me da redes de mercadeo, con Cincino, con Movimiento Monarca, pues evidentemente siempre trato de ayudar a las personas, ¿no? Probablemente a veces se limita un poquito por mi tema de los tiempos, pudiésemos pensar, pero siempre en la mejor decisión o en la mejor intención de serles útil, ¿no? El buscar cómo ayudarlos de una u otra forma, no solo a ellos, sino a las personas que están confiando en nosotros y que están confiando en este gran proyecto, ¿no? Entonces, cuando yo me pregunto a quién estoy llamada a ayudar, digo, pues obviamente tengo que ayudar a muchos, pero la realidad es que primero, la que sigue, por favor, primero tuve que pensar que me tenía que ayudar a mí misma. ¿Y por qué ayudarme a mí misma? Nosotros hemos analizado, hemos escuchado muchas veces que sabemos que hablar de un diamante, y me refiero al diamante en la piedra, ¿no? No al diamante solo en rango, sino al diamante en la piedra, en lo que representa ese objeto de gran valor. Sabemos que pues finalmente un diamante es pues un carbón cristalizado que se obtuvo a altas temperaturas en lo más profundo de la tierra, que se cataloga como Adamas, se le nombra en griego, que es invencible, que es fuerte, que es resistente. Pero ¿qué sucede con un diamante? Para que un diamante tenga la forma, para que un diamante tenga todas esas facetas, alguien lo tuvo que pulir, lo tuvo que tallar, tuvo que generar que cada uno de esas facetitas que tuviera, cada uno de esas partes, de esas superficies planas, tengan cierta estructura, cierta geometría. Y esa geometría al final de cuentas lo que hace es que le permite que tenga brillantez, que refleje la luz que realmente representa. Pues así como esas facetas que tiene ese diamante, yo descubrí que a mí misma tenía que trabajar muchas facetas de mi vida. Aquí solo menciono algunas. La verdad es que uno tiene que tener el valor civil de reconocer que hay cosas que hay que trabajar para uno mismo, ¿no? Y entonces sucede que yo tuve que reconocerme a mí misma, que a pesar de que yo en todo lo que había hecho me sentía muy segura, ¿no? Y que estoy en una especialidad donde tienes que estar al 100, donde tu adrenalina tiene que estar al tope, donde tienes que accionar a pesar de las situaciones más complicadas, pues yo tuve que darme cuenta que la realidad es que tenía que tener seguridad.
porque para poder ser líder, para tener este negocio, tenía que tener la seguridad, porque yo me consideraba incapaz de hacerlo. Sobre todo en qué tema, las ventas. ¿Cómo voy a vender yo? Yo no sé vender, es muy difícil vender, no lo voy a poder hacer. Muchas veces lo mencioné con mis líderes incluso, pero la realidad es que tuve que recordar algo. Y hubo algo que me llevó atrás en el tiempo y dije yo, a ver, si yo a los 20 años, con la venta de dulces en mi escuela, me fui a viajar a Europa por primera vez, ¿por qué no lo puedo lograr? No ha sido en tiempo fácil, no ha sido en tiempo rápido, pero he aprendido que el tema de la resiliencia, de sobrellevar las adversidades que también se presentan en este negocio, aunque pude haber tenido otras adversidades en la vida, estas son adversidades que han sido para mí diferentes, han sido difíciles. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no estaba acostumbrada a los no. El no no es fácil para nadie, ¿no? Y menos en este negocio, pero tienes que aprender a tener la inteligencia emocional suficiente para decir que no pasa nada y que no hay que desistir. Y que también el tema de mi historia de vida no tenía por qué victimizarme o limitarme, sino que en realidad es una fuente de impulso y de inspiración y que yo espero que sea de inspiración no solo para mí, sino para otras personas más, ¿no? Tengo que reconocer que una de las partes más difíciles que he tenido que trabajar en mí ha sido el tema de la disciplina. Y la disciplina en todos los contextos, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestra pata de palo. Mis tiempos pueden decirse a veces que es lo que lo dificulta en cuestión de disciplina, de la puntualidad, pero la verdad le batallo y es algo que he tenido que trabajar constantemente, ¿no? Esa disciplina. Y muchas veces he trabajado la disciplina no solo de forma suficiente, sino a veces siento que de forma extraordinaria, porque a veces me he tenido que poner en un punto de tengo que estar en dos lugares y lo tengo que hacer casi al mismo tiempo y se tiene que hacer. Siempre he tenido un lema que dice, si se quiere, se puede y se tiene que poder. En algún punto se tiene que concluir y poder, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa es importante? Y creo que yo he tratado de ir trabajando poco a poco. El tema de tener actitud positiva. Esa actitud positiva con la que una se tiene que incluso levantar. Levantar, abrir los ojos, agradecer a Dios y decir, vamos para adelante y generar esa fuente inspiradora o esa fuente motivadora de cambios, ¿no? Es lo que te ayuda. Otro punto que he tenido que trabajar, otra faceta importante, la paciencia y el entendimiento. ¿Y por qué la paciencia y el entendimiento? Porque en mi caso yo estaba acostumbrada a que todo fuera rápido y a que todo se me da porque hay que hacerlo, no porque hay que pensar si debo o no debo, sino porque hay que hacerlo. Entonces sucede que pues aquí no es así. Aquí hay que trabajar rudo, hay que trabajar rápido, pero la realidad es que no todo llega tan rápido y no necesariamente todo lo que llega rápido también es lo más resistente. Entonces, hay una frase que me gusta mucho, que siempre utilizo y que yo siempre he dicho, no se ha de ser martillo para saber golpear, sino más bien yunque para poder resistir. Y en esa parte de la paciencia y el entendimiento, pues es algo que tengo que trabajar mucho, ¿no? La conexión a un sistema, que cuando me hablaban de sistema, yo decía, ¿cuál sistema? O sea, como muchas personas que sé que están aquí que decían, pues, ¿cuál es el sistema, no? Sobre todo nosotros, a los mejor los que llegamos sin saber absolutamente nada de esto. Pues bueno, el sistema que incluye todo, ¿no? El tener una línea, una organización, el tener las capacitaciones, el poder decir, de por sí no veía televisión, pues, pero el no escuchar a lo mejor cierta música, sino dedicarme a escuchar algún podcast, leer algún libro, algo que me generara crecimiento en el tema de liderazgo y de crecimiento personal, ¿no? El movimiento Monarca, agradecido infinitamente, la verdad, porque yo tuve anteriormente pues oportunidades de tener a lo mejor cursos, ¿no? De inteligencia, de desarrollo personal, de psicología, etcétera, etcétera, pero la realidad es que nada como las clases y la oportunidad de que hemos tenido de capacitación en Movimiento Monarca, porque te lo va desmenuzando, te va haciendo que de una u otra forma toque tus fibras más sensibles para que tú realmente lo reflejes en algo de cambio, en algo de acción, en algo positivo, ¿no? Y pues al final de cuentas eso es invertir en nuestro aprendizaje a nivel de la mente, ¿no? De qué tenemos que crecer, de qué tenemos que trabajar. Saber que no todo es dinero, que no todo se trata de un producto, porque la realidad es que hay que impactar, hay que inspirar y hay que cambiar la salud de las personas, ¿no? A mí me pasa algo muy curioso. Yo soy como les digo, la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Mucho tiempo y regalando botellas y demás. Y parte de integrarme al sistema era saber que no lo tenía que hacer así, o sea, que lo tenía que hacer de la forma correcta, porque lamentablemente
las personas, el ser humano, lo que no nos cuesta muchas veces no lo valoramos. Entonces, pues lamentablemente ahí a lo mejor fuera de ayudarle a las personas, pues tampoco frenaba, ¿no? Que a lo mejor ya no completaran un proceso de un tratamiento o de un protocolo de salud. Y bueno, otros puntos, otras facetas que tenía que trabajar, el que no lo tenía todo, el que debía de seguir desarrollándome, mm, trabajando con la confianza, pero con la confianza que yo le tenía que generar a la gente, el generarle la credibilidad, pero sobre todo siendo genuina, ¿no? El hecho de, eh, sin máscaras, sin hipocresía, aunque suene fuerte la palabra, el ser lo más sincero posible, el demostrar las emociones como son y tratar de, siempre de confortar o de darle a las personas que llegan a ti el valor que se merecen. Y pues que finalmente no se ocupa una perfección, sino la disposición que nos ayude justamente a ir formando breve y poco a poco ese diamante. Y cuando yo les hablo de diamante, vuelvo a repetir, no me refiero a un rango. Me refiero a todas esas personas que también van iniciando, que tienen un proceso medio en el proceso o que tenemos mucho en el proceso u otros que tienen mucho más, pero que día a día nos vamos transformando en un diamante aún con más facetas trabajadas. La que sigue, por favor. Y entonces yo tuve que establecer que para mi negocio, para redes de mercadeo, para Cincino, yo tenía que trabajar con todas las personas, pero que la realidad es que mi prioridad sí era trabajar mi estructura de negocio. ¿Por qué no? Lo tengo que decir. Era importante y es importante para mí mis socios, mis clientes, los clientes de mis clientes, los clientes de mis socios, los socios de mis socios, siempre estar apoyada en mi offline, en mis offline, que siempre están dispuestos a hacerlo, en estas personas que se dedican día a día a dedicarnos de su tiempo para todas las capacitaciones y todo eso poder aterrizarlo de la mejor forma para poder ayudar a las personas a que encuentren los resultados, acompañarlos, pero también aprender a respetar las decisiones, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que si nosotros le presentamos este negocio a alguien y no lo acepta, pues no cumplimos con nuestra labor, pero la realidad es que nosotros ya cumplimos con el propósito de ayudarles porque les presentamos la oportunidad. La realidad es que sí estoy totalmente consciente, lo he aprendido, lo he vivido, porque hemos tenido la fortuna de estar arriba y que se caiga todo. No, el mejor líder o el éxito mayor no es que inscribas más personas, sino la realidad es que haya personas a las que tú aportes un valor y que se quedan, que haya permanencia, ¿no? Y para eso, pues obviamente implica mucho la parte del seguimiento y justamente ese seguimiento hay que dedicárselo a las personas, pues que son parte de nuestra estructura de negocio, ¿no? La que sigue, por favor. Para esto yo les voy a hablar así brevemente. Hay muchos libros que en algún punto pues he tenido la oportunidad de tener contacto. eh, Algunos líderes nos han dado la oportunidad de decirnos, hey, lee este libro, está bueno, aprender de ellos. Yo sé que me falta mucho por aprender, yo sé que de lo que he aprendido me falta mucho por aplicar, pero en el trabajo estamos y en el camino estamos, ¿no? Un poquito les voy a platicar nada más de los libros. Este primer libro que se llama Los líderes comen al final y que si no lo han leído pues se los recomiendo. Es un libro breve. Es un libro en el cual te dice que el líder tiene que priorizar a sus socios, ¿no? ¿Y cómo los va a priorizar? Como si fuera un paraguas. Va a generar la protección para sus socios y con esto ¿qué hace? Hace que los líderes se sientan en un círculo de seguridad. ¿Qué es un círculo de seguridad? Es un círculo en el que la gente va a trabajar sin sentirse presionada y al momento de que trabaja de esta forma, evidentemente todo va a rendir más frutos. ¿A qué se refiere con que la gente puede trabajar presionada? Mm, Fisiológicamente o neurofisiológicamente hay muchos neurotransmisores, pero hay dos principales, que es la serotonina y es la oxitocina. La serotonina de lo que se encarga es de generarnos como ese sentimiento de confianza, de orgullo en nosotros mismos. Y la oxitocina es eso que nos da como que la pauta a, a la felicidad de tener una amistad con personas con las que convivimos. Son dos neurotransmisores importantísimos. ¿Qué pasa cuando una persona trabaja bajo presión? En cualquier situación de trabajo, pues que la realidad es que empiezas a liberar cortisol porque te estresas, porque te tensas, porque hay ciertos estresores de todo tipo. Cuando el cortisol se eleva, inhibe justamente la oxitocina. Y al momento de inhibir la oxitocina, pues hace que evidentemente no trabajen ni en felicidad, ni de forma amigable con las personas con las que tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, la realidad es que este libro nos habla
de que el líder tiene que comer al final porque tiene que pensar de una forma prioritaria en sus líderes y sobre todo que tiene que ser como un buen padre, ¿no? Un padre que esté interesado en que los socios crezcan independientemente, incluso pensando que él puede quedar detrás de ellos y no pasa nada, ¿no? Luego viene este, que es el de liderazgo servicial. Y cuando se juntan estas dos palabras, por ahí dice alguien, es que no puede estar junta la palabra líder o liderazgo y servicial, porque se dice que liderazgo viene como de la autoridad, ¿no? Como de un mando, y servicial viene como de la parte justo de ser sirviente o de ser sumisión. Pero la realidad es que estas dos palabras de líder y de servicio tienen mucho que ver. Se dice que el líder que va a ser el mejor líder va a ser aquel líder que primero va a ser servicial. Y que primero va a ser servicial en qué contexto? En que ayude y que verdaderamente favorezca a sus socios para que ellos puedan sentirse apapachados, que les genere un tipo de armadura y que de una u otra forma, ya que les sirve, pueda generar en ellos esa confianza de seguir adelante, de no quedarse atrás. Entonces, a eso se refiere con el liderazgo servicial. En este libro, perdón, te habla de que el mejor líder en realidad no es el que tiene más seguidores, sino el que crea mejores líderes, ¿no? Y bueno, ya por último, este último libro yo creo que muchos sí lo conocen, lo han leído, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Te da un contexto de un montón de cosas, ¿no? Pero en el tema de ayudar, la realidad es que te dice que el éxito en tratar a las personas no va a consistir en lograr que hagan como tal, pues lo que tú quieras, sino comprender lo que ellos necesitan y ayudarles a conseguir. ¿Sale? La que sigue, por favor, Blanquita. Y bueno, nosotros en el tema de la empresa Cincino, la realidad es que encontramos una empresa maestra. Yo sigo convencida que es una empresa con un valor científico impresionante. Los productos, las pruebas, la farmaconutrición es lo mejor que hemos tenido y lo mejor que hemos encontrado. Son seres que realmente con una inteligencia se les ocurrió hacerlo y que la realidad es que estamos en el mejor proyecto. Cuando nosotros vemos a Cincino no solo como esto, sino también como esa parte de cómo realmente quiere ayudar y es una empresa que se dedica a hacer como que eh, cierto tipo de ganancia, tan solo en el hecho de que hace favores nada más porque tú puedas vender producto, alguien más puede obtenerlo gratis. Ya desde ahí te das cuenta que es una empresa que quiere ayudar. Con esto tenemos que saber que todo y cada uno de los pasos que nosotros demos lo tenemos que hacer en el nombre del Señor o de nuestro Dios o del Dios que tenga cada quien, que nosotros como líderes somos un marco de referencia porque las demás personas, nuestros socios, nuestros downline van a ver nuestros hábitos, nuestra disciplina, nuestras acciones y que sacrificar no necesariamente es sinónimo de sobrevivir o de sufrir, que nosotros estamos trabajando por algo que queremos, porque realmente tenemos un sueño o un porqué por el cual trabajar y que todos tenemos que estar conscientes que todos somos iguales. Todos tenemos dos manitas, dos patitas, pensamiento, la posibilidad de hacer las cosas y que desde el primer día que nacimos todos somos líderes. El secreto creo yo que está en duplicar de la forma y de la manera correcta. La que sigue, por favor. En esta diapositiva que sigue, yo me di la oportunidad de poner aquí estos dos señorones, ¿no? Porque yo digo que no es casualidad ni coincidencia. Para mí solo hay diosidencias. Y hablando del tema de que la ayuda surge y tú la ves y siempre tienes un referente, ¿qué puedo yo decirles de ellos? La realidad es que yo solo he recibido apoyo, entrega, conocimiento y el apapacho, que la verdad yo creo que en otro lugar, estoy segura, no lo encontraría. En muchos líderes lo he encontrado, mencionaría infinitamente Blanca, Gildardo, Telvi, Domi, Nadia, Beatriz, Lorena, que siempre están entregadas con nosotros, Janet, pero la realidad es que a mí se me hizo meritorio mencionarlos a ellos, porque Pepe es como papá Pepe, pues, y Ángel, con todas las capacidades que tiene, realmente es como ese niñito que nació con estrellita y que nos demuestra el día a día que todos tenemos la capacidad de ser excelentes líderes. La que sigue, ya por último, ya para no borrarlos mucho, ya nos pasamos un poquito, ¿qué les puedo decir? ¿Por qué somos Movimiento Monarca? La realidad es que nuestro llamado a ayudar se define por sí solo en este pequeño
animalito de la naturaleza, ¿no? Cómo trabajamos y cómo se ayudan a sí mismas, porque generan una ayuda, o sea, la ayuda está en nosotros mismos, ¿no? Sabemos que obviamente son mariposas que tienen una migración muy larga, pero ¿qué sucede? Si bien no se ayudan como otro tipo de insectos, artrópodos o como otras aves, la realidad es que sí toman cierto apoyo el hecho de ir agrupadas, y es la forma en cómo se ayudan. Cuando ellas van juntas viajando, ellas toman ciertas corrientes de viento que las ayuda a romper esas corrientes de viento. Toman en pro de su beneficio la temperatura o corrientes térmicas que les ayudan a que su energía o su desgaste no sea tan alto para poder llegar al vuelo hasta donde tienen que llegar. Ellas durante toda esa migración tienen que detenerse en lugares seguros o en sitios seguros. Y para eso, ellas tienen que juntarse todas, se juntan todas, para conservar calor y que haya menos posibilidad de que haya pérdida de vida, ¿no? Y también para mantener también sobrevida, porque los depredadores están al acecho. Si ellas están todas juntas, dan un destello anaranjado que para ellos ya es una señal de advertencia, si hay cierta sustancia tóxica de todas formas en ellas que les permite que sean libres, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con todo esto? En este proceso de migración, ellas comparten experiencias de generación en generación, al punto que queda tan aprendido que las generaciones que vienen siguiendo finalmente pueden llegar a un sitio seguro. Y finalmente es la forma en que ellas se van ayudando de generación en generación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que nosotros estamos juntos en este proyecto para ayudarnos no solo a nosotros, sino porque la misión de vida que tenemos es ayudar a muchas personas que están con nosotros y que están por llegar con nosotros. Y una de las principales cosas que tenemos que tener siempre presente, que les tenemos que dar valor a todas esas personas y que aquí o en la frente o en una etiqueta en el brazo siempre van a decir ayuda o qué es lo que necesito o gracias por estar con nosotros, ¿no? Y pues bueno, por mi parte eso sería todo. Espero que les haya aportado algo el día de hoy. Muchas gracias. Wow, Maribel. Quiero que veas ahí, te pusieron un chorro de mensajitos, así que yo sé bien que te voy a dar chancita para cerrar, para que los leas, porque hay comentarios muy, muy, muy bonitos ahí. Maribel, me encantó eso que dijiste. Si no te cuesta, no valoras. Es real. Tiene que costarte, definitivamente así es. Nada gratis se siente igual o se disfruta igual o se saborea igual. ¿Qué tienes que hacer? Pues construir tu historia, busca tu paciencia, busca tu historia, busca tu disciplina y conéctate a estas presentaciones. Ayer o antier alguien me dijo, me lo dijo, ¿por qué nada más, como decir, hablan bien de las personas que están proyectando, que están compartiendo? Y me acordé cuando yo llegué a este proyecto, yo haz de cuenta que, pues yo quería estar ahí, yo quería hacer lo que tú estás haciendo, pero pues me faltaba todo eso, no entendía. Entonces, si tú que estás aquí quieres estar en esta sala, pues tienes que trabajar con todo lo que Maribel te compartió ahorita. Entonces, pues felicidades por estar aquí. Ya viste los mensajitos, Maribel, qué bonitos. Gracias por compartirnos tu visión y la Muchas manera de gracias. apoyar este gran proyecto, Maribel. Tu liderazgo, compromiso y ejemplo nos recuerdan que el éxito se construye con propósito, disciplina y servicio a los demás. Gracias por inspirarnos a crecer y a creer que es posible y a creer en nosotros mismos. Pues gracias muchachos, nos vemos mañana. Sin duda va a ser otro día muy enriquecedor y pues vámonos a salir a la calle, a abrir esa puerta, agarrar ese teléfono, buscar esa persona, vete a los centros comerciales, no tienes con quién hablar, yo así lo hago, me salgo, me voy al súper, ay, el pretexto, dice mi hija, a buscar una blusa, ni modo, voy a tener que ir a comprar una blusa, un pantalón, pero ahí me encuentro personas, incluso personas que ni conozco, y les hablo, busco el pretexto y socializo. Entonces, pues buen día a todos. Gracias, Maribel, otra vez. Y la verdad me encantó. Bendiciones para todos. Bendiciones.